La Comisión contra el Abuso Sexual del Vaticano hace un llamado para que los obispos responsables de encubrimiento rindan cuentas. Los religiosos que integran la comisión creada por el Papa Francisco para luchar contra el abuso sexual y la pederastia dentro de la Iglesia Católica hizo un llamado para que los clérigos responsables de encubrir a sacerdotes acusados de estos delitos enfrenten a la justicia. Entre tanto, el Vaticano informó que acudirá a programas de formación a miembros de la curia para prevenir que se registren este tipo de casos. Si no se toman acciones para aprender y llevar ante la justicia a las personas que la Iglesia conoce, con los documentos que se han remitido, con las acusaciones y todo lo terrible, creo que esto no se discute. Han existido muchos encubrimientos, demasiados clérigos protegidos que se han mudado de lugar en lugar. Esto tiene que ser historia rápidamente y si en un año o dos no hay acciones concretas, creo que no estaré aquí. Así que no estamos solo aquí para hablar, estamos aquí para proteger a los niños y a los hijos de estos niños. A esta hora establecemos contacto en Guadalajara, México, con Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía y miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino del Vaticano. Doctor Ocampo, buenas noches y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda la teleaudiencia. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo para todos los que nos ven ahora, pues en toda América Latina y en el Caribe. Bienvenido. Los escándalos de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes católicos data de hace muchos años y aunque el Vaticano ha condenado estos hechos, le pregunto, ¿sus acciones hasta ahora tienen la fuerza necesaria como para lograr justicia? ¿Me escucha, doctor Ocampo? Doctor Ocampo, ¿me escucha? Sí, le escucho. Le repito la pregunta. Los escándalos de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes, de representantes de la Iglesia Católica, datan ya de hace muchos años. Aunque el Vaticano ha condenado este tipo de hechos, le pregunto, ¿sus acciones hasta ahora tienen la fuerza necesaria como para llegar a la justicia? Pues mire, desde luego la política del Vaticano, sobre todo la política oficial de la Iglesia Católica, es pues ser muy enérgicos en estos casos que, como el Papa lo ha dicho el día 17 de enero, resultan vergonzosos, puesto que en ninguno de los casos se pueden justificar y además, sobre todo por el daño tan grave que causa en las víctimas, que muchas veces es irreversible. Desde luego la Iglesia se está moviendo para lograr la justicia en estos casos, pero recordemos que la Iglesia es muy grande, abarca muchos estados y hay que, pues distinguir lo que es la autoridad moral de la Iglesia y la responsabilidad moral con la autoridad civil y la relación de la Iglesia con las autoridades civiles que tienen legislaciones conforme a los estados. Entonces, aquí es donde entra un poco la dificultad en la relación conjunta que deben realizar las autoridades de la Iglesia con su parte moral que debe resguardar sobre todo la integridad y el honor de las víctimas sobre todo, ¿verdad? Y también, denunciar los casos necesarios a las autoridades, pero siempre y cuando las legislaciones de los estados a los que se refieren sean justas, porque no siempre hay justicia en todas las legislaciones, sobre todo porque en las democracias dependen del consenso. Doctor, pero ¿por qué creer ahora en la Iglesia y su lucha contra estos abusos sexuales por parte de sacerdotes? Muchos aseguran que hacer un exhorto no es lo mismo que actuar diligentemente y llevar a la justicia y a la cárcel quizás a los responsables. Sí, de esto es de lo que se trata, ¿sí? De que se denuncien los casos y que las autoridades civiles, según las legislaciones, procedan conforme a el derecho o conforme a las sanciones que tienen establecidas. Lamentablemente es un hecho que no en todos los casos dentro de la Iglesia Católica los obispos o las autoridades correspondientes se alinean a lo que es la postura oficial de la Iglesia Católica. Esto, es una realidad que tenemos y en donde hay que distinguir la postura oficial de la Iglesia con estas acciones que realizan algunas personas
aunque sean obispos o párrocos de algunas iglesias, y que no se alinean conforme a los dictámenes o a lo establecido oficialmente dentro de la Iglesia Católica. Este problema tiene raíces muy profundas que van desde la selección de los candidatos al sacerdocio, como hay baja en vocaciones, sobre todo en los países desarrollados, y en los subdesarrollados las vocaciones no siempre son vocaciones realmente al sacerdocio, sino que por la necesidad algunos aspirantes se acercan como opción de vida al sacerdocio. Bueno, luego se suscitan una serie de problemas cuando además a esto agregamos que la formación dentro de los seminarios no es tan adecuada ya a los casos y a los contextos históricos y a los retos que nos presentan, sobre todo pues con toda esta revolución de los medios de comunicación, de las redes sociales, de tanta facilidad para acceder pues a toda clase de información, sea moral o sea inmoral. Esto ha hecho que se acrecienten los casos de inmoralidades y de deformaciones psicológicas y también pues incluso sexuales dentro de las personas, no solo de las que están dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, y esto presenta y plantea un reto a la formación, a la selección de los candidatos, a la selección de los equipos formadores y también a los procesos de formación, tanto en la filosofía, en la teología y en las ciencias, que pues contribuyen a la formación de los perfiles idóneos para el sacerdocio. Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía y miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en el Vaticano. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos al informativo de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo. Un placer.